por la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y también estamos en una sesión de Zoom abierta, entonces cualquiera de las dos audiencias puede hacer en cualquier momento sus comentarios, sugerencias para la doctora Cintia a través del chat y al final de la presentación de la doctora pues atenderíamos esas dudas o esos comentarios. También para la gente que está en Zoom, bueno, pues puede pedir la palabra con la manita y una vez que termine la doctora de su presentación, bueno, pues le daremos la palabra. Sin más preámbulo, voy a presentar a la doctora Cintia Gutiérrez Pérez. Ella es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con orientación en manejo y conservación de recursos naturales por el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Ella desde hace 12 años está adscrita al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. Actualmente se desempeña como investigadora titular A de tiempo completo en el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Yucalpetén, en el estado de Yucatán. Es responsable interino del proyecto Análisis de Sustentabilidad en Comunidades Pesqueras del estado de Yucatán. Ha participado en la elaboración de planes de manejo pesquero de recursos de importancia comercial y colabora con diversos proyectos internos, realizando estudios transversales sobre aspectos sociales y económicos del sistema pesquero de la región. Sus trabajos de investigación y publicaciones abordan la relación sociedad y naturaleza desde la mirada de las ciencias sociales, las metodologías cualitativas y la perspectiva de México, de género. Las investigaciones en las cuales ha participado integran una visión sistémica con el fin de comprender cómo los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos influyen en el manejo y conservación de los recursos pesqueros en diferentes grupos sociales. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con la presentación de la doctora Cintia Gutiérrez Pérez, a quien les pedimos que por favor comparta pantalla. Y vamos a estar escuchando la ponencia que tiene como nombre Género y Resiliencia Costera, una aproximación conceptual. Sí, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada agradecer al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera por la invitación, pues a las doctoras Deneb Ortigosa, Sofía Ávila, los doctores Isaac Rojas y Enrique Lara, y pues por supuesto quienes están conectados y tienen interés en el tema. Voy a compartir mi pantalla. Adelante. Bueno, pues iniciamos la presentación. Como comentó la doctora Deneb Ortigosa, el día de hoy voy a abordar el tema de género y resiliencia costera desde una aproximación conceptual. La presentación está organizada en 4 secciones. Primero abordaré el vínculo que se establece entre el concepto de género y pesca. Después haré mención a algunos de los instrumentos internacionales que hacen justo esta relación entre ambas nociones, pensando un poco como en la utilidad de la perspectiva de género para el contexto costero. Después hago un poco un análisis intentando integrar esta noción de género en este gran marco que son los análisis del socioecosistema, ¿no? Es decir, cómo la noción de género puede integrarse a este gran marco complejo que es el socioecosistema, pero bueno, pensando en que por ahí puede ser un indicador interesante. Y por último, presento de manera muy breve algunos datos sobre la situación de mujeres en hogares dedicados a la pesca en Yucatán, que es parte de una investigación que realizamos en el instituto y que, bueno, pues tiene relación con el tema. Bueno, pues primero mencionar que el vínculo entre género y pesca es un tema relativamente novedoso. Si bien actualmente los estudios que encontramos están muy asociados al tema de la sostenibilidad y al desarrollo de zonas marino-pesqueras,
realmente este enfoque es el de las 2 últimas décadas para acá, ¿no? O sea, son estudios donde la noción de género se ha vinculado mucho con con la sostenibilidad y han generado información sobre la participación de las mujeres en la pesca, así como en programas de conservación marina. Aquí sí me gustaría decir que, bueno, yo estoy haciendo un corte, digamos, de las 2 últimas décadas para acá con esta noción de estudios de género y pesca, pero ciertamente hay estudios anteriores, ¿no? Un poco 1990, 1995, que son un poco los trabajos donde se empieza a visibilizar cuál es la participación de las mujeres en el sector. Bueno, pensando en cómo puede ser útil una perspectiva de género para el contexto costero, pues mencionar que la perspectiva de género es una herramienta de análisis y que justo nos permite comprender cómo son las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres en el sector pesquero a lo largo del tiempo y en contextos determinados. También es una herramienta que nos permite visibilizar diversos factores que limitan justo el acceso a las oportunidades para las mujeres, generando desigualdades a menudo ancladas en construcciones sociales en torno a la feminidad y la masculinidad. Y bueno, aquí hago una precisión, estoy utilizando la noción de género desde la definición de Marta Lamas, que es, bueno, género explica o se explica a partir de los diferentes roles socialmente asignados a los hombres y a las mujeres en cada sociedad, como pues resultado de una construcción cultural. Si pensamos en esta noción de género con el sector pesquero, que es un sector productivo, pues la noción de género también es un principio organizador, ¿no? Esto quiere decir que preside también un proceso de producción, de reproducción, de distribución e incluso de consumo. ¿Cómo se visibilizan, digamos, estas construcciones sociales cuando pensamos en el sector pesquero? Y bueno, aquí vamos a hablar de estas construcciones sociales reflejadas a nivel de roles, ¿no? Es decir, los roles que las mujeres y los hombres desempeñan a través de inserciones productivas diferentes en la economía sectorial, pero también en la vida de las localidades costeras. O sea, en ese sentido, estamos pensando que la participación productiva de las mujeres en el sector pesquero, pues no siempre ha sido visibilizada o considerada de forma adecuada. O sea, vamos a ver a lo largo de la presentación cómo pues todavía hay por ahí sesgos en cuanto a los datos en la mayoría de los países. México no es la excepción. O sea, estamos hablando de una ausencia por ahí de información no solo cuantitativa, sino cualitativa sobre cuál es la situación, la participación, las necesidades, pero pues también las expectativas, ¿no? De las mujeres que viven en los territorios costeros. Presento en este sentido algunas cifras. A nivel global, las cifras de FAO para 2020 nos hablan de 60 millones de personas vinculadas directamente con la pesca y la acuacultura, y de 60 millones, 14% son mujeres. Aquí hago un poco la referencia histórica con una cifra también de FAO en 2012, donde hablaban de donde hablaban de 5 millones de mujeres. Esto quiere decir que hay un aumento, ¿no? Del 2012 al 2020, aproximadamente de 3 millones más, ¿no? De mujeres participando a nivel global. Obviamente estas cifras pues están relacionadas con los países que reportan, ¿no? No son todos. En las cifras del 2012 son 86 países a los que FAO hace referencia. Ahora, a nivel nacional, presento esta cifra que es un poco, bueno, la proporciona CONAPESC este año, y en el marco del Día Internacional de la Mujer
señala 193.184 personas vinculadas a la actividad pesquera y acuícola, y aquí hay una desagregación por género, hablan de 48.296 mujeres y 144.888 hombres, ¿no? Es decir, en estos porcentajes. Aquí cabe aclarar que, bueno, están hablando de personas, de hombres, mujeres que reciben el programa Bien Pesca, eso es importante precisarlo, porque como vamos a ver, las cifras no reflejan del todo la participación de las mujeres en la precaptura o en la postcaptura, que serían las áreas de procesamiento, ¿no? Es decir, aquí estamos pensando en las cifras directamente en la etapa de extracción. Y en este caso, pues mujeres que están recibiendo apoyo, ¿no? Bien Pesca. Si pensamos en el estado de Yucatán, que bueno, son los datos que trabajo y el estado en el que hago mis investigaciones, tenemos el dato de 12.411 personas, pero este dato no está desagregado por género. Tampoco incluye apoyos a acuacultura, o sea, es decir, es el dato nada más pensado para las personas que reciben la veda de mero en el estado y que son pescadores, y quizá hay pescadoras, pero no lo tenemos desagregado por género, que están recibiendo este tipo de apoyo. Bueno, antes de continuar, me gusta precisar un poco las definiciones respecto a lo que vamos a entender por igualdad en el contexto de la perspectiva de género. Es decir, aquí estoy utilizando la definición de igualdad, que es de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y bueno, precisar que el tema de igualdad pues está en el marco de los derechos humanos, ¿no? Es decir, aquí estamos en esta parte de la igualdad formal, en la igualdad ante la ley, supone los mismos derechos y el mismo trato, pero bueno, nosotros sabemos que por una discriminación casi histórica, pues la igualdad de oportunidades no ha sido igual para hombres y mujeres, y en ese sentido se plantea la igualdad sustantiva como una igualdad de hechos, ¿no? Es decir, que la igualdad sustantiva no es suficiente el mismo trato ante la ley, sino que hay que tomar en cuenta diferencias físicas y construcciones sociales para proponer medidas estructurales que permitan garantizar la igualdad en los hechos. Y de ahí, bueno, a otra esfera mucho más amplia, que es la que implica la obligación del Estado para proveer los medios necesarios para alcanzar la igualdad de resultados. Entonces, en este sentido, el concepto de igualdad desde esta convención nos está hablando de una igualdad ante la ley, de una no discriminación y de la igualdad de oportunidades. Bueno, ¿cómo este tema de la igualdad está aterrizándose, digamos, en el tema pesquero? Y bueno, aquí cuando hablamos de igualdad hablamos de desigualdades, ¿no? Es decir, en este gran histórico de discriminación o desigualdad, una forma de abordar este tema es analizar justamente las diferentes posiciones que ocupan las mujeres en la sociedad. Y una manera de hacerlo, o como lo han realizado muchos estudios, es entender cómo se da la división del trabajo por género y, bueno, desde esta categoría, describir cuáles son esas estructuras que sostienen las desigualdades. Y aquí ya estamos de lleno, ¿no? En el sector pesquero. Esta división del trabajo por género se rige por normas culturales. Lo que es apropiado para mujeres, lo que es apropiado para hombres, depende de cada lugar. Es decir, que aquí hay una escala temporal, pero también territorial. Y explica por qué las mujeres tienen una participación aún muy condicionada en ciertas labores dentro de las cadenas productivas. Las mujeres generalmente en el ámbito del sector pesquero se han involucrado principalmente en las tareas que tienen lugar en tierra o en las actividades que requieren ciertas destrezas. Por eso es que se les ha, digamos, identificado mucho más en las actividades pre y post captura, en el tema del procesamiento y en la comercialización.
Bueno, esta división del trabajo por género y lo que los estudios han documentado sobre cómo las mujeres tienen una participación menor en la captura directa de recursos pesqueros, es decir, hay pescadoras, pero esta participación ha sido menor. Y también han identificado que hay poca participación en la toma de decisiones, ¿no? Estudios que estoy mencionando ahí un poco abajo a manera de citas, nos hablan de esta falta de participación en la toma de decisiones, puestos de menor responsabilidad e incluso un limitado acceso a capacitaciones, ¿no? Y todo esto ya en el sector pesquero. Bueno, otros estudios, y aquí estamos relacionando un poco con el marco socioecosistémico y el contexto de vulnerabilidad, es cómo la participación de las mujeres en la pesca tiene ciertas características, ¿no? No solo de determinadas actividades, sino también de otros elementos que podrían considerarse de vulnerabilidad. Por un lado, esta sobrecarga de tareas y responsabilidades, que bueno, es una característica común en la población femenina, es decir, en el ámbito de las desigualdades, pero también presente en los estudios que se han hecho en la actividad pesquera. Hay una falta de reconocimiento de las mujeres en la participación económica de zonas costeras, es decir, ahí los datos, digamos, tendrían que ampliar un poco el foco de análisis para presentar la participación no solo en la pesca, sino en actividades asociadas para poder dar la importancia que tienen en la economía. Contamos con pocos datos sobre su participación en las cadenas de valor y las condiciones en las cuales laboran. Aquí aplica muy bien este enfoque también sistémico porque, bueno, si pensamos la participación de las mujeres únicamente en el sector captura y ya sabemos que ellas están en la pre y post captura, pues entonces es casi que una obviedad que nuestros estudios tendrían que ser mucho más amplios, ¿no? Es decir, ver al sector pesquero no solo como el proceso de captura, sino como toda una cadena de valor. Y ahí, bueno, algunos estudios hacen énfasis en que eso ayudaría mucho para tener una imagen mucho más realista de dónde están las mujeres y cómo participan. Otro factor que se ha identificado es que hay un menor acceso a los medios de producción. Es decir, las mujeres que están participando directamente en la pesca generalmente no están contando con los apoyos con los que sí cuentan los pescadores, ¿no? Es decir, el acceso a una capacitación, a un programa pesquero o a una embarcación, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay un poco nulo acceso a servicios y beneficios de instituciones públicas, es decir, ahí nuevamente relacionado con este ámbito de los programas de pesca y un acceso restringido a recursos pesqueros de alto valor. Es decir, esta idea que mencionaba antes sobre la construcción social de la participación de las mujeres, generalmente lo que vamos a encontrar es a los hombres haciendo las actividades de pesca en el mar y a las mujeres realizando actividades de pesca en ríos, en lagunas, en esteros. Eso quiere decir que entonces el acceso a los recursos pues está también pues desde ahí ya definido, ¿no? Con recursos de menor valor económico y generalmente distribuidos en cadenas mucho menos complejas que los recursos marinos. Bueno, aquí entro un poco ya la mención de los instrumentos internacionales, pensando que la promoción de la igualdad de género en el sector pesquero pues está fundamentada desde hace ya algunos años en muchos de estos instrumentos, ¿no? Es decir, aunque es un tema, como mencionaba, relativamente novedoso, pues sí tenemos ahí una serie de instrumentos que hacen mención y que vale la pena retomar para poder generar entonces las oportunidades. Casi todos en origen están relacionados con este instrumento de la CEDAW que ya mencionaba, que aunque bien es un instrumento sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, pues ya están ahí de alguna manera relacionando, es decir, generar todas las medidas apropiadas de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones, ¿no? En ese sentido es que mencionaba el concepto de igualdad para tenerlo ya ubicado, ¿no? En estos instrumentos internacionales.
Bueno, ¿por qué es importante este instrumento de CEDAW? Porque se ha, digamos, visualizado o aterrizado de una forma muy clara en cuál es la situación de las mujeres rurales y en este sentido la igualdad y la desigualdad. Entonces, bueno, ha permitido retomar este tipo de instrumentos y medidas para entender cómo promover la participación de las mujeres en los planes de desarrollo, tomar indicadores como acceso a la educación, hablar de igualdad de acceso a oportunidades económicas, el tema de formar parte de cooperativas como una parte fundamental para generar las oportunidades. Eh, Colaborar en las actividades comunitarias, acceder a créditos, contar con servicios de comercialización, incluso el tema de las tecnologías como una variable que puede promover justo estos niveles de participación. Bueno, hay otros instrumentos que están también vinculando esta noción de género y pesca. Uno de ellos es el Convenio de la Diversidad Biológica. Y ahí, bueno, se afirma de manera muy plena que la participación de la mujer es esencial en la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación y a la diversidad biológica. O sea, hace un poco de sentido si estamos pensando en estos estudios de las dos últimas décadas que están integrando, ¿no? Esta noción de participación de mujeres con pesca sostenible o incluso con conservación de recursos marinos. Y aquí pongo bueno, en este convenio de diversidad biológica, pues el convenio solicita a los estados que forman parte de estos convenios que aseguren el acceso de los pescadores y de las mujeres pescadoras a los recursos pesqueros. Es decir, son instrumentos que hacen menciones muy claras sobre esto. Y bueno, este acuerdo sobre poblaciones de peces, que si bien es un acuerdo enfocado a las poblaciones de peces migratorios y demás, tiene también algunos apartados donde se está pidiendo el acceso igualitario a mujeres y hombres. Y luego, de forma muy reciente, la Organización Internacional del Trabajo, que ha integrado una perspectiva de análisis a las condiciones en las que laboran no solo en buques pesqueros, sino también en las áreas de procesamiento, es decir, desde las áreas post captura. Y bueno, un poco analizando las condiciones laborales de las mujeres, incluso en algunos países se está aplicando también a las formas de trabajo en los ámbitos privados o domésticos, ¿no? Es un enfoque interesante y bueno, pues ahí de alguna manera actual. Bueno, por otro lado, tenemos evidentemente a las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala. El instrumento previo a las directrices fue este código de conducta para la pesca sustentable, pero curiosamente no hacía una sola mención a la perspectiva de género en la pesca en el código de conducta. Fue después, con las directrices voluntarias, cuando se integra una perspectiva de género y de manera muy explícita habla de habilitar a las comunidades de pescadores en pequeña escala, incluidos hombres y mujeres, para participar en los procesos de toma de decisiones, asumir responsabilidades con respecto al uso sostenible de los recursos pesqueros y haciendo hincapié en las necesidades de los países en desarrollo en beneficio de grupos vulnerables y marginados. Bueno, pues digamos, otra agenda, y que bueno, es una agenda vigente, que de alguna manera viene también de una agenda previa, pero bueno, ahora es la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que de manera reciente se ha establecido o han establecido nuevamente con el instrumento de CEDAW, por eso es que lo menciono mucho, se han reforzado, digamos, mutuamente con la implementación de esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al proponer una transversalización de género, es decir, el género como un requisito indispensable en las agendas de desarrollo. Y aquí, bueno, nosotros en el sector pesquero estaríamos
pues de lleno con el objetivo 5 y el objetivo 14, pero si estamos analizando, y sobre todo es la intención de este seminario, una visión sistémica, pues también estamos pensando en las acciones por el clima, incluso en los ecosistemas terrestres, y sobre todo si pensamos que las mujeres tienen justo esa interacción, quizá más en el ecosistema terrestre que en el medio marino, ¿no? Entonces ahí los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser más amplios para atender a la población femenina en las zonas costeras. Bueno, el objetivo 5 sobre igualdad de género y la meta que voy a mencionar ahora, pues es lograr la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y de forma específica tiene un punto en el que mencionan emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos, y derechos no solo a los recursos naturales, sino los recursos económicos, tener acceso a la propiedad y control de la tierra y otros tipos de bienes, servicios financieros, la herencia, los recursos naturales de conformidad con leyes nacionales. Es decir, que aquí el énfasis va poco relacionado al objetivo 15, pero sí pensamos que no es un poco el tema hoy de la ponencia, hablar de las herramientas y medidas de manejo para los recursos pesqueros. Podría muy bien integrarse una perspectiva de género, ¿no? A los instrumentos que ya de por sí tenemos y contamos. Bueno, entonces hablar de género en los procesos de planificación de la pesca tiene varias implicaciones. Por un lado, nos permite identificar y focalizar necesidades e intereses. Estamos pensando en este esquema de igualdad, entonces pensamos en que mujeres y hombres viven de la pesca, pero necesitamos focalizar necesidades. Y aquí esta noción de modos de vida también cobra especial importancia pensando en un análisis socioecosistémico en una escala temporal y espacial. El nivel comunitario, el nivel doméstico y el nivel individual están permeados justo por este proceso de planificación y por una perspectiva de género. Bueno, ¿qué implica aplicar también la perspectiva de género? Pues implica investigar transformaciones en las cadenas productivas. Esto que ya mencionábamos, no solo como parte de las agendas, sino como un hecho, ¿no? Las mujeres están en la pre y en la postcaptura, entonces hay que integrar este enfoque, ¿no? En las cadenas productivas. Iniciar análisis de roles de género a partir de sus propios recursos, es decir, esta construcción social de la que hablábamos al inicio, cómo se asigna el uso y gestión de recursos por una construcción de género. Es importante trabajarlo en las comunidades con los pescadores y con las mujeres que viven de estos recursos. Bueno, formular indicadores sensibles al género. O sea, cuando pasemos a ver este esquema socioecosistémico, vamos a tener un poco más de claridad cómo estos indicadores aplican, ¿no? En un marco socioecosistémico. Recopilar información cualitativa y estadísticas desagregadas por género. Ya decía al inicio que tenemos pues una tarea ahí amplia y pendiente a nivel global y también a nivel país sobre cómo recopilar esta información. Mucho de los retos que se tienen es que a menudo el trabajo que las mujeres realizan en la pesca se considera un trabajo informal o un trabajo no remunerado, parte de la subsistencia de las comunidades pesqueras, por lo tanto no está cuantificado ¿no? Ni estadísticamente desagregado por género. Y bueno, ya veíamos las cifras como no hay una cifra desagregada. Bueno, combinar con otros indicadores también es una sugerencia de los procesos de planificación en la pesca, es decir, el género como un eje transversal que combina con otro tipo de indicadores de vulnerabilidad, sea salud, pobreza, educación, acceso a recursos, a medios de producción, y cómo esos indicadores pueden establecer estrategias de intervención pensando en una igualdad sustantiva. Generar oportunidades en la comercialización de acuerdo a capacidades y al uso de tecnologías. Este punto es importante porque una de las propuestas es que partamos de los contextos locales.
sea, si bien todos estos son indicadores internacionales, son sugerencias para planificación de programas y políticas con perspectiva de género, puede parecer trillado, pero hablar de lo local tiene mucho sentido cuando pensamos en estos temas, porque justo estas propuestas lo que dicen es entendamos la vocación de las comunidades costeras con las necesidades de las poblaciones y a partir de eso establecemos capacidades que puedan abrir oportunidades y generar cambios, ¿no? En el sentido de la igualdad. Y aquí se ha hecho mucho énfasis en el uso de las tecnologías como una medida que puede favorecer a las mujeres que están inmersas en estos contextos de comercialización. Bueno, esta parte que ya mencionaba antes es un ejercicio pensando en cómo la noción de género puede integrarse a un marco de análisis socioecosistémico. Y bueno, aquí agregué tres esferas. Sabemos que el análisis de socioecosistemas es complejo, pero intenté de alguna manera relacionar cómo estas propuestas desde los instrumentos y las sugerencias de los artículos y un poco el análisis teórico y conceptual que se ha dado al tema podría encajar en este marco socioecosistémico. Entonces, estamos pensando, por un lado, que hay que trabajar el tema de gobernanza, es decir, el tema de igualdad es un tema de derechos humanos y entonces, en ese sentido, aplicar una perspectiva de género al sector pesquero tendría que tener una implicación y una coherencia política pensando en una política transversal donde además trabajas con los tres niveles de gobierno, ¿no? No podría ser de otra forma y en ese sentido hablo de una coherencia política. Es un tema también de desarrollo de capacidades, un poco el o a los aspectos que se han detectado como aspectos que están obstaculizando el pleno desarrollo de las capacidades de las mujeres en la pesca. Por otro lado, puse cadena de valor pensando en que, bueno, sabemos que las mujeres están ahí en la pre y post captura y pensando que ahí puede hacer sentido mucho de este enfoque de análisis de los modos de vida, que es además un enfoque muy utilizado en el análisis de los socioecosistemas y que puede integrar muy bien estas nociones de género, ¿no? Es decir, cómo desde el tema del capital financiero las mujeres acceden a créditos, acceden a medios de producción, cómo desarrollan ingresos complementarios, es decir, es la pesca, pero también hay otros ingresos que generalmente tienen que ver con la vocación de las localidades costeras. Pensando un poco en capital físico, es decir, con qué infraestructura cuentan o no cuentan, si tienen acceso a servicios, si hacen uso de tecnologías, pensando en la comercialización, lo que mencionaba anteriormente. Un capital natural, hablábamos un poco del acceso y disponibilidad de recursos, si las mujeres están en el tema de ríos, lagunas, esteros, ¿cuál es ese capital natural al que tienen acceso y cómo podríamos trabajar en ese sentido? Y luego la esfera de bienestar, que bueno, al final sería todo el análisis del capital humano y del capital social, es decir, tenemos capacidades organizativas o no para generar mayores posibilidades de participación femenina en la pesca, cuáles son las condiciones de las mujeres en las zonas costeras. Y aquí entran muy bien todos los indicadores que mencionaba al inicio: salud, educación, vivienda, no sé, aspectos organizativos, que tendrían ahí muchos sentidos si pensamos en una participación desde la esfera del bienestar.
Y bueno, como todo socioecosistema, mientras mejores sean las condiciones de cada una de las esferas, pues mayor resiliencia, ¿no? En ese sentido. Bueno, aquí habría otro tema, por ejemplo, que si agregamos a esta gran complejidad del socioecosistema y de cómo la noción de género puede hacer sentido, agregaríamos el tema de cambio climático como otro tema que pone de manifiesto a la vulnerabilidad social. Ya aquí en el seminario, bueno, se ha mencionado como el tema de cambio climático es un factor de estrés, parte del impacto antropogénico en los ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, pero en términos de perspectiva de género, de igualdad, ¿qué implica? Y aquí la pregunta es, ¿existe igualdad de condiciones entre la población que habita las zonas costeras para enfrentar el tema del cambio climático? Y lo que los estudios recientes nos indican es que no, o sea, no existe igualdad de condiciones y que justamente son estas inequidades de género las que crean, digamos, un ámbito esencial de vulnerabilidad para ciertos grupos de población. Hoy por hoy los estudios afirman de manera tajante que el impacto del cambio climático es diferencial y por género, ¿no? Es decir, afectará de distintas formas a mujeres y niñas respecto a la población masculina. Entonces, bueno, incorporar este enfoque de género al análisis de cambio climático también nos permite comprender justo esas situaciones diferenciadas de riesgo, es decir, entre regiones, entre generaciones, entre edades, incluso con otro tipo de indicadores como clase, etnia, ingresos, ocupaciones, sexos, ¿no? Y ahí podemos meter toda una serie de indicadores que quizás están más en el rango de la interseccionalidad, que nos pueden ayudar mucho a entender cómo ese impacto es diferencial y por lo tanto cómo atender. Bueno, esta última parte, creo que ahí vamos un poquito bien de tiempo. Nada más está haciendo relación, bueno, voy a relacionar algunos resultados de un estudio que hicimos hace algún tiempo aquí en Yucatán. Fue un estudio que llevamos a cabo en 6 localidades pesqueras. Estamos hablando de Celestún, de Cizal, de Telchac, de Silam de Bravo, de San Felipe y Río Lagartos. Es pues un cuestionario que aplicamos, unos 164 cuestionarios. Este cuestionario estuvo dirigido a mujeres que habitan en estas comunidades y que además pues forman parte o viven esencialmente de la pesca, ¿no? Bueno, lo que yo les voy a presentar, porque el objetivo, el tema es amplio y realmente la investigación tiene muchas aristas, pero bueno, tomé los datos nada más de estos 4 indicadores para justo hacer esta relación de cómo se pueden generar estrategias a nivel de los grupos domésticos para estos temas sociales, ¿no? De bienestar o de capital financiero, de capital social. Y bueno, hago referencia a 4 en específico. Por un lado, hicimos una caracterización de los grupos domésticos dedicados a la pesca. Luego, establecimos una estructura ocupacional, digamos, de todos los integrantes de acuerdo a la tipología de familias. Un análisis de la distribución del ingreso y lo que nos interesaba mucho era saber cómo era la participación de las mujeres justo en este ingreso total familiar. En realidad ese era el objetivo, era más bien saber y conocer cómo estaban participando las mujeres desde empleos, ocupaciones y si estaban vinculadas o no con el sector pesquero. Bueno, los resultados, pues al hacer una tipología de familias encontramos 4 tipos de familias, es decir, la mayoría de las mujeres que encuestamos pertenecen a familias de tipo nuclear, un 76%, pero también encontramos familias extensas, familias compuestas y familias monoparentales. ¿Por qué es importante? Porque queríamos entender cómo se conformaba todo el tema de ingresos. Entonces, bueno, en las familias extensas
que se componen de padres, de hijos, abuelos, tíos o algún otro familiar consanguíneo, son el 16% de las encuestas. Familias compuestas son aquellas que se encuentran conformadas por un núcleo, es decir, el padre, madre, pero también tienen características de familias extensas, es decir, también tienen padres, hijos, abuelos o tíos o algún otro familiar consanguíneo, más otras personas con quienes no hay relaciones de parentesco viviendo bajo el mismo techo. Y familias monoparentales, que son los hogares donde solo hay un jefe de familia y que en este caso fueron mujeres viudas que, bueno, representan un 4% de la muestra. Bueno, a partir de esa tipología de grupos domésticos, identificamos cuál es el número de ingresos y el porcentaje de familias que perciben de uno o más ingresos. Y bueno, pues sí, las familias nucleares, que son además las principales dentro de la muestra, están recibiendo dos ingresos, ¿no? Es decir, el 66% de las familias. Familias que reciben un solo ingreso son familias en un ciclo biológico de formación, generalmente conformados solo por una pareja. Familias monoparentales, un ingreso, ya hablábamos, las jefaturas femeninas. Familias extensas con 3 ingresos y familias compuestas con más de 4 ingresos al interior de las hogares. Bueno, la mayoría de los grupos domésticos reciben entonces 2 ingresos que provienen principalmente del jefe de familia dedicado a la pesca y de las mujeres, sus esposas, quienes generalmente tienen ocupaciones de diversos tipos. Y aquí era la parte que nos interesaba resaltar, ¿no? Es decir, ¿dónde estaban participando las mujeres a nivel de los ingresos en estas familias dedicadas a la pesca? Bueno, el 71% de las mujeres encuestadas aportan económicamente a los hogares. El 17% mencionó contar con 2 ocupaciones, mismas que corresponden a negocios propios o trabajos como empleadas en algún negocio local. Aquí, bueno, ya tenemos una desagregación por empleo, por diversidad ocupacional y, bueno, la mayoría de las mujeres están realizando actividades vinculadas con la pesca. El otro porcentaje más alto son mujeres que se definieron como amas de casa, pero ahí vamos después a ver que en realidad sí hacen algún trabajo, pero es no remunerado y por lo tanto vamos, ellas no lo reconocían tampoco, aunque a lo largo de la encuesta pues, se podía identificar, ¿no? Que es una parte de un trabajo no remunerado. Empleadas, un 23%, y quienes tienen un negocio propio, 16%. Bueno, en este rubro de mujeres relacionadas con pesca, ¿qué están haciendo? Por un lado, fileteo y venta de especies de escama de menor valor comercial, o sea, aquí especies como la vivita o que se conoce como sardina, armado, chachí, exlavita, lisa, pero también involucradas en el descarnado y venta de jaiba y camarón. Algunas trabajando en empacadoras, en áreas administrativas o en áreas de recepción en cooperativas pesqueras. Otras, las menos, pescadoras, que básicamente son las mujeres que trabajan en la captura de maixquil en la zona oriente, específicamente en San Felipe, que bueno, es este cangrejo que se usa como carnada, ¿no? Para la captura de pulpo. Y muy pocos casos de algunas mujeres involucradas en el procesamiento de sal. Bueno, mencionaba la captura de camarón, pero es todo muy focalizado al área de Celestún. Bueno, las mujeres que están realizando otras actividades están ocupándose y trabajando en empleos en negocios locales. Y aquí las respuestas eran, bueno, en tiendas, en tortillerías, en restaurantes, en pizzerías. Otras realizando labores de limpieza de casa y hoteles. Solo una mujer mencionó contar con un programa de empleo temporal proporcionado por el municipio y una mujer en términos de una educación, un nivel de escolaridad más alto, desempeñándose como maestra en la escuela de una localidad. Los ingresos por negocios propios son el 16% de las mujeres encuestadas, están realizando labores de negocios propios, principalmente en sus hogares.
destinados a la venta de ropa, a la comida, a los productos de belleza o trabajos de costura. Algunas mujeres cuentan con pequeñas tiendas de abarrotes al interior de sus hogares y o estéticas. Aquí la referencia al 29% de las mujeres que se identificaron como amas de casa, pero que mencionaba a lo largo de la encuesta si hacen algunas actividades vinculadas al sector. Dice, realizamos la pesca de vez en cuando con los esposos. Y entonces ahí algunos estudios ya han hablado sobre esto, sobre cómo la pesca es un sector empleador de mano de obra familiar. Es decir, maximizar el esfuerzo de los integrantes de una familia para lograr mejorar de pronto los ingresos. Y ahí están estas mujeres que aunque se definen como amas de casa, están realizando una actividad pesquera de subsistencia. Bueno, ya para cerrar un poco los resultados, pues plantear que uno de los principales problemas es que las ocupaciones y empleos que las mujeres realizan no están formalmente reconocidas como parte del sector pesquero y que en ese sentido, al menos para este análisis que realizamos a nivel de grupos domésticos, fue muy útil porque nos permitió visibilizar las estrategias que se generan al interior de una familia y sobre todo destacar el aporte femenino. Otro tema o variable que nos fue útil para este estudio es que uno de los resultados, y pensando un poco en la resiliencia y en las estrategias de los grupos domésticos, es que justamente combinar empleos y ocupaciones es una estrategia, ¿no? Una estrategia planteada así ante el riesgo económico que caracteriza la actividad pesquera. Bueno, esta gráfica, digamos que integra ya los aportes de todos los miembros del hogar, en el sentido de otros familiares, pues ahí integra el aporte de tíos o familiares, o incluso las personas no consanguíneas de las que ya hablaba, esa gran tipología que nos permitió de alguna manera en establecer diferencias. Pero bueno, pensando, los hombres siguen siendo el aporte fundamental de estas familias, al menos en las 6 localidades, con ingresos provenientes de la pesca. Aquí no estoy presentando, pero hay también todo el ingreso complementario y con otras actividades, incluso determinamos cuánto era por pesca y cuánto era por otro tipo de ingresos a nivel de los hombres, y lo mismo hicimos con las mujeres, fuimos desagregando, pero bueno, en un análisis ya conjunto, el aporte es del 61% en los hombres, las mujeres aportan un 22% más o menos al ingreso total familiar, y luego hay un 17% que es el que están proporcionando otros familiares. Bueno, quizá ya nada más para finalizar, también decir que hacer este tipo de estudio nos permitió también encontrar diferencias de las mujeres entre zonas. Y algo que tiene que ver justo con los capitales naturales es que en las zonas donde el ingreso por pesca era menor, es decir, en las zonas donde el ingreso que proporcionan los hombres por pesca es menor, el ingreso de las mujeres es más alto. Entonces ahí era muy claro que estas eran las zonas de Celestún, un poco de Sisal, y luego en Silam cambiaba, ¿no? Completamente, como que en Silam era un poco, digamos, más mediado, es decir, con un porcentaje más parecido a lo que aportan las mujeres en San Felipe, en Río Lagartos, ¿no? Pero ahí era, justo en estas localidades, el ingreso por pesca es más alto. Entonces, bueno, ahí estamos viendo también como esta estrategia de, digamos, ante el riesgo económico, cómo las familias van adaptando, ¿no? El tema frente a un riesgo, ¿no? De capital natural. Bueno, pues hasta aquí está la presentación de NEP. Yo, pues daría paso a lo que sigue. Voy a dejar de compartir la pantalla.
A ver ahora. Ay, Ya. gracias. Yo acá con mi rollo. Muchísimas gracias por la presentación de la doctora Cintia. Por favor, a los asistentes aquí a la reunión pueden ir levantando su mano y les voy dando la palabra. Y como lo decía hace un momento, voy a leer un comentario o una pregunta en Facebook. Desde su perspectiva, doctora, ¿los avances son por cuestiones políticas y para cumplir compromisos? Lo mencionaron cuando estaban hablando sobre los ODS, o ve un verdadero cambio de inclusión y equidad de género. Sería nuestra primera intervención desde Facebook. Bueno, en el tema pesquero, las cuestiones políticas siempre han sido un tema, ¿no? Y creo que, y sin embargo, cuando pensamos en las cuestiones de género, a mí me parece que sí es necesario pensar en políticas con perspectiva de género. O sea, es decir, pensar en políticas que promuevan la igualdad de género, el empoderamiento en la pesca y en la acuacultura, tendría que trascender agendas, ¿no? Internacionales o nacionales, pero sí creo que es importante generar acciones afirmativas, es decir, hay ya todo un planteamiento ahí sobre cómo promover, justo cómo dar paso a que no sea solo un marco legal, sino una realidad en los hechos y una construcción de oportunidades. Y en ese sentido hay propuestas, ¿no? Es decir, se habla de lo que, bueno, en otros espacios se ha logrado con las políticas de acción afirmativa. Se habla de, por ejemplo, establecer zonas de recuperación o conservación, pensando en los ámbitos marino-terrestres, pero solo con mujeres al frente. Se habla también de establecer algunos indicadores de políticas o de regulación desde la perspectiva de género, como una línea de estrategia y de manejo de gestión de recursos. La verdad es que creo que en México no nos hace falta mucho aplicar todavía esta perspectiva de género, así que creo que por el momento no podría decir que solo una cuestión política o de discurso, ¿no? A mí sí me gustaría verlo mucho más claro en instrumentos de gestión, aplicado en las comunidades donde ya sabemos que las mujeres están participando, porque eso sí garantizaría el acceso a oportunidades. O sea, si no lo intentamos, entonces ni siquiera estamos visibilizando dónde están y qué están haciendo, ¿no? O sea, un poco por ahí va el tema. Entonces yo creo que sí es importante, o sea, es un marco legal, pero también debe ser un marco de acción, esta igualdad sustantiva de la que hablaba antes. Pues la ventaja es que ya estamos iniciando, pero bueno, falta Así un es, sí. camino. Tenemos otra intervención ya enfocado a los resultados del proyecto, comparando los resultados del trabajo con otros nacionales o internacionales. ¿Los resultados son iguales o son diferentes? Es decir, si la situación del género sector coincide y no solo en las zonas de estudio que mencionaste, sino más Ujú, allá. ujú. Sí, pues sí coincide y coincide también mucho con estos temas que hablaba al inicio de cuáles son algunos de los factores que han eh, restringido, ¿no? A una plena participación de las mujeres en la pesca, ¿no? Por un lado, o sea, ¿en qué sentido coinciden? Uno, hay esta construcción social del recurso al que las mujeres tienen acceso, ¿no? Pues en este estudio es muy claro cómo las mujeres tienen acceso a los recursos de menor valor, o sea, algo que ya se ha documentado en otras regiones, en otros momentos. La segunda es esta falta de, digamos, de una visión mucho más amplia del aporte económico que hacen las mujeres en las zonas costeras, también coincide, ¿no? Con otros estudios. Es decir, las mujeres están realizando una actividad vinculada a la pesca, pero también son parte de otras economías sectoriales o locales. Y entonces ahí habría que ampliar también nuestro foco, o sea, no solo es la pre y post captura, sino también están presentes en si hay región, si hay cuestión ¿no? Turística, bueno, ¿dónde están? Si hay empleos a nivel
había por ahí mujeres que están trabajando en la cuestión hotelera o que están trabajando en las cooperativas, en las áreas administrativas o que están en las plantas de procesamiento, pues falta, ¿no? Desagregar. Y entonces ahí también coincide mucho con esta ausencia de datos o de descripción de las condiciones en las que están trabajando. Y que también coincide con las propuestas de estudios muy recientes que hablan de, pues de justo eso, ampliar nuestra visión del análisis de la pesca, no solo como una cuestión de captura, sino como toda una cadena de valor. Y yo ahí agregaría, y las otras actividades económicas que no necesariamente son la pesca, pero que están beneficiando y son parte de los ingresos de las poblaciones, de las familias que viven en la costa. Muchísimas gracias. Y en relación justo a esta parte de la igualdad o desigualdad que nos dices que sí es muy parecido el panorama con otros proyectos o con otros estudios, preguntan por el tema de de la niñez. ¿Este tema se incluye en la parte de mujeres? Es decir, ¿tenemos mujeres que también son niñas o únicamente es adultos? Ujú. Bueno, en el contexto en el que he trabajado, digamos, estas localidades en Yucatán, estamos trabajando o tomando datos de mujeres, ¿no? Que están involucradas en el sector pesquero, pero sí es parte de las agendas. O sea, es decir, a nivel global y en otras regiones, sí se está analizando cómo la participación de niñas en ciertos ámbitos de las cadenas productivas de las pesquerías está presente o no y en qué condiciones. Al menos en Yucatán no hemos dado ese enfoque de análisis, pero tampoco lo hemos percibido. Fíjate que es interesante porque estoy pensando que cuando trabajamos con los pescadores y les preguntamos a qué edad ellos se integran a la actividad pesquera, lo hacen en edades muy jóvenes, ¿no? Es decir, un pescador se hace pescador a los 11 años, a los 12 años, ¿no? De pronto ya está involucrado en las actividades pesqueras. Eh, es una pregunta interesante y creo que puede ser un foco de interés porque podría ser que en los espacios domésticos y privados las mujeres están aprendiendo las actividades de postcaptura, de procesamiento de edades tempranas y entonces ahí también faltaría tener como esos indicadores, ¿no? Sí, Ujú. porque a lo mejor empiezan de, ay, ve y ayúdale a tu papá, a tu mamá, pero después ya van a estar involucrados directamente. Sí, porque algo que sí hemos detectado, y este es un trabajo que estamos haciendo ahora con el trabajo de las mujeres en las áreas de procesamiento y en las empresas, es que sí hay una vinculación muy fuerte entre mujeres para aprender a hacer el trabajo. O sea, es decir, la capacitación no viene dada desde la empresa, sino desde otras mujeres que tienen la experiencia del procesamiento de ciertos recursos, o sea, pulpo, escamas, ¿no? Depende. Entonces ahí a mí me ha tocado trabajar solo con mujeres, pero habría que averiguar, ¿no? Ujú. ¿Dónde puede haber esta integración a qué edades? Ujú. Bueno, ya estamos dando varios temas de investigación por si alguien se anima a participar o a colaborar con la doctora. Tienes felicitaciones Sí, por parte de Carmen por tu excelente presentación y le pregunta, ¿por qué crees que la contribución económica de las mujeres a sus hogares varía de cada puerto? sí. Bueno, la explicación que nosotros encontramos con estas encuestas sí era muy relacionada a un menor ingreso por capturas. O sea, es decir, zonas donde de pronto el ingreso por pesca es algo más inestable. O sea, quienes conocen un poco el contexto en Yucatán pues sí, es muy claro que la zona oriente y poniente es muy diferente, ¿no? No solo en términos de sus capturas, sino también en términos organizativos. Entonces ahí sí encontramos que había esta diferencia y bueno, establecemos una relación directa con la pesca en el sentido de, bueno, donde en zonas como Celestún, donde de pronto el ingreso por pesca es muy variable,
de pronto la captura no puede ser muy buena quizá para el ingreso de esta familia. Entonces ahí las mujeres entran, ¿no? Como este soporte Plus. de un ingreso mayor con una actividad diversificada, ¿no? De hecho, las mujeres que hablan de dos actividades para obtener un ingreso son las mujeres de estas zonas, ¿no? Entonces hay una relación ahí, es como una especie de estrategia y muy claro porque en la zona Oriente, que es San Felipe y Río Lagartos, ahí el ingreso por pesca es muy alto. O sea, yo no mostré aquí los ingresos, pero los sacamos. O sea, también cuánto gana un pescador por zonas y eso lo desagregamos y luego lo relacionamos también con lo que reflejaban las mujeres. Y bueno, la verdad es que sí encontramos esta relación más en términos, creo que de la pesca, de las dinámicas propias del sector, ¿no? Que bueno, pues siempre se han caracterizado por una inestabilidad, así es el sector, ¿no? De pronto hay días buenos, de pronto hay días malos, tiene mucho que ver con eso. Sí, o que van cambiando, ¿no? Dependiendo de la época, bueno, Ajá. pues pasan de una pesquería a otra, Así ¿no? Una es, actividad a sí. otra. Pregunta Héctor Cisneros, aparte de enviarte unas felicitaciones, dado el comentario de la ponente respecto a lo local en alguna de tus intervenciones Ujú. anteriores, ¿cuál es la participación institucional de la ponente, es decir, de ti, con la Secretaría encargada de la pesca en el estado de Yucatán? Ok. Bueno, cuando hablaba un poco del ámbito local, estaba pensando también mucho en generar estrategias nuevas y diferentes, ¿no? Es decir, por ahí cuando menciono un poco el esquema de cómo aplicar la noción de género en un gran ámbito que es el socioecosistema, y pensar que desde lo local tendríamos que empezar a generar estrategias, es decir, no hay recetas, ¿no? O sea, este marco institucional, normativo, de indicadores y demás puede aplicar muy bien para ciertas localidades, pero no para todas, ¿no? Entonces, por eso es que había ahí una propuesta de la planificación en la pesca a partir desde el contexto local y las vocaciones, ¿no? Bueno, aquí hacen una pregunta respecto al vínculo y yo quiero decir que algo que he observado es que nos hace falta trabajar mucho entre instituciones. Es decir, la perspectiva de género es una perspectiva transversal, eso sería lo ideal, ¿no? Y que estuviera atravesando no solo una agenda de política federal, sino estatal y municipal. Pero también, pero y bueno, yo soy investigadora, entonces ahí mi perspectiva de género es el dato, es el análisis, es la propuesta, es el trabajo comunitario, es la investigación participativa. ¿Cómo se establece este vínculo entonces entre un trabajo de investigador y una institución que en este caso pues estaría más enfocada a la generación de programas de atención al sector? Entonces ahí creo que nos hace falta vincularnos, no es, vamos, no creo, no quiero decir que es mi caso, creo que es en general, o sea, hace falta mucho vinculación interinstitucional, hace falta mucho generar nuevas propuestas también desde la academia, desde la investigación, generar esquemas mucho más participativos, con impactos quizá más claros, y ahí es donde yo hacía ese énfasis, ¿no? Pensando más en lo local. Y una comunicación, ¿no? Pero sí, Adelante. claro. Y es que mira, algo que no mencioné también es que cuando hemos trabajado en las encuestas con mujeres es que hay también como todo un hueco de desinformación. O sea, a menudo las mujeres tienen ganas de hacer cosas, o sea, siempre están pensando, es que me gustaría hacer un proyecto de tal cosa vinculado con, pero desconocen totalmente la forma, la institución, el cómo, dónde acudir, cuáles son los requisitos, ¿no? O sea, cosas que son bueno, vistos desde la igualdad de género son obstáculos, o sea, es una falta de oportunidad, es una falta de información que se convierte en un obstáculo para avanzar, ¿no? Entonces, bueno, ahí también entran mucho de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, a veces ellos hacen ese hueco, cubren esas partes, ¿no? Donde el gobierno no está y tampoco a veces la ciencia, pero entonces ahí es eso, nos falta vinculación.
Oye, Ujú, ¿alguna sugerencia de qué podemos hacer desde las diferentes plataformas en donde los asistentes estamos? Es decir, ¿qué puede hacer la academia? ¿Qué puede hacer las organizaciones? Nos acabas de mencionar formas, simplemente de la vinculación o la comunicación de, miren, está este proyecto y para aplicar a este ingreso, pues tienes que hacer este y otro. ¿Pero hay alguna recomendación que la academia no esté haciendo y que tú hayas visto que poco a poco se puede ir incrementando la ujú, participación? ujú. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer desde la academia. Yo mencionaba al inicio que mucho de los estudios recientes sobre género y pesca están enfocados más en la sostenibilidad y en la conservación marina. Pero ahí pues hay que pensar que siempre esas sean propuestas desde lo local, ¿no? Es decir, si las mujeres están en en esta intersección del mar y la tierra, es decir, están más en la zona terrestre y entonces ahí qué actividades se pueden generar pensando en conservación marina, en recuperación de especies o en estas acciones afirmativas que ya mencionaba, pues la ciencia puede aportar mucho en ese sentido, ¿no? Es decir, la identificación no solo de las necesidades y expectativas reales de las mujeres, sino también generar estos vínculos, ¿no? Quizá crear esos puentes de comunicación con las instituciones también, ¿no? Gubernamentales o quienes generan también la política pública, porque a veces ahí en esos espacios las mujeres no están, ¿no? O sea, las mujeres no están a veces donde se toman las decisiones de los programas, de las políticas de los programas, y a veces la ciencia sí está. Entonces, creo que desde la ciencia ahí, pues tenemos mucho que hacer en el sentido de mostrar la necesidad de integrar una perspectiva de género a los programas que atienden al sector pesquero. Gracias por las recomendaciones. Nos hablaste sobre pesca, ¿no? Pero tiene una pregunta, es si tienes o existen trabajos con perspectiva de género en la parte de acuacultura en el estado. Ujú. En el estado, no. Pero quiero decir que este es otro indicador que hay que trabajar porque cuando todos estos datos que yo mencionaba, y no solo en México, sino a nivel global, hacen mucho énfasis en la cuestión pesquera, es decir, la pesca, las mujeres, tal porcentaje, pero además en el procesamiento, ¿no? Y la acuacultura ha quedado ahí, hace falta generar también los datos de acuacultura a nivel global, a nivel nacional y a nivel regiones. Curiosamente, algunos países de América Latina y bueno, países europeos han avanzado mucho en la desagregación de datos por género y han logrado establecer justo la participación entre pesca y acuacultura y lo han logrado es trabajar a nivel de una política nacional. Al menos aquí en el estado no conozco un trabajo que esté vinculando, que esté ya ofreciendo datos duros sobre el tipo de participación de las mujeres en la acuacultura. Nosotros aplicamos algunas encuestas en algunas granjas y a partir de un diagnóstico que se hizo, pero fue poco lo que encontramos, de pronto era como las mujeres que están integradas no son, ¿no? Digamos, quienes son las responsables de los proyectos de acuacultura, sino son empleadas ¿no? El gran proyecto acuacultura. Entonces eso nos implicó ciertas formas que, bueno, ya no analizamos ahí más. Hace falta. O sea, el punto es que hace falta también información en acuacultura, igual, ¿no? Hay otra beta ahí de investigación. Sí, hay poco a poco ir avanzando, el chiste es no frenarse. Estamos acercándonos al final de este seminario por parte de INAPESCA y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Los invitamos a hacer sus últimas preguntas para la doctora Cintia y voy a dar lectura a dos comentarios, que más que preguntas son comentarios, ¿no? El primero es que el involucramiento al sector pesca de las mujeres es por gusto o por obligación, ya sea por apoyo o porque no ven otra oportunidad
de ingresos. Y por otra parte, nos dice Héctor que es de la opinión que habría que considerar las temporalidades en captura por especie y que esto implica que los ingresos y actividades también estén diferenciados en un eje temporal. No sé si tiene algún comentario al respecto de estos dos. Ujú. Pues bueno, creo que en realidad son como un poco precisiones respecto a las formas de análisis, ¿no? De datos y bueno, sí, efectivamente el tema de considerar esta temporalidad y en los recursos, pues es, digo, para quienes estamos en el sector pesquero ¿no? O sea, es un indicador que tomamos en cuenta cuando analizamos todo esto. Que las mujeres estén eh, no sé, porque no tienen otra opción. Bueno, no sé, a mí me parece que habría que pensarlo en un sentido más positivo, es decir, si las mujeres no se integran a las vocaciones de las localidades costeras, entonces ¿a qué tipo de empleos o trabajos podrían integrarse, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las oportunidades de empleo que las zonas costeras ofrecen? Para una población femenina, porque ahí yo sí quisiera decir que nosotros preguntábamos en las encuestas si ustedes no hicieran esta actividad, ¿en qué trabajarían? Y la realidad es que las mujeres perciben que son los ingresos mejor pagados, o sea, que sería el sector donde podrían obtener un mejor ingreso versus una tiendita, versus un negocio informal, versus vender cosas por catálogo, ¿me explico? Entonces, como que o sea, vamos, la pesca es una actividad económica productiva importante y es la opción en las comunidades pesqueras. Entonces, este tema no es ajeno a las mujeres tampoco. Entonces, ahí a lo mejor la pregunta no es si están por obligación, sino qué opciones de empleo se ofrecen en las zonas costeras para la población femenina. Y entonces ahí seguramente nos vamos a encontrar también con obstáculos y con falta de oportunidades y con discriminaciones y con rezagos, ¿no? A nivel social y económico. Entonces es como ampliar un poco el enfoque, ¿no? De análisis. Sí, ese último punto está bien interesante justo para rascarle y obtener Ujú, más información. Doctora ujú. Cintia, ¿algún último comentario antes de despedirnos de este seminario? Bueno, pues nada, solo decir, pues agradecerles la invitación a quienes están interesados por el tema. Creo que no, la última diapositiva no la puse, que era mi correo electrónico para quien quisiera un poco más de información, pero bueno, este, pues invitar a generar más información de este tipo y a trabajar desde donde estamos con esta perspectiva de género. Nada más. Muchísimas gracias. Acabamos de poner en el chat de Facebook los enlaces para que cualquier cosa nos manden un correo y nosotros les hagamos llegar el correo de la doctora Cintia Gutiérrez en dado caso de que quieran más información, una colaboración, etcétera. Y también el enlace para suscribirse a nuestra lista de correos para que les enviemos más información de los eventos tanto presenciales como virtuales del laboratorio. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Cintia Gutiérrez Pérez del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Yucalpetén, por parte del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, con esta charla Género y Resiliencia Costera, una aproximación conceptual que más que respuestas nos deja muchas líneas de investigación y muchas preguntas que espero que podamos resolver colaborando, o bueno, cada quien desde su trinchera. El objetivo es que, bueno, vayamos avanzando en este tema tan interesante. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos en otra ocasión, en otro seminario del Laboratorio Nacional de Resistencia Costera. Buenas tardes a todos.